Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este evento de Mighty Services. El día de hoy vamos a ver la clase de Introducción a Python, una primera muestra de nuestro curso de Introducción a Python que vamos a tener en Mighty Services. Mi nombre es Christopher Membreño, soy el CEO de Mighty Services y le deseo un resultado tremendo al recibir esta clase. Tenemos nuestro presentador, Arlie Paredes, que les va a hablar más sobre esta clase. Entonces, Arlie, dejo a todos con vos. Muchas gracias, Christopher. Sean bienvenidos todos a esta clase. Primero que nada, buenos días, espero que estén todos muy bien. Y vamos en esta clase a abordar un poco una explicación de qué es Python, eh, lo podemos utilizar y bueno, después vamos a ver algunos casos de aplicación donde podemos utilizar Python, ¿no? Para poder potenciar las cosas que ya estamos haciendo, las que estamos trabajando tal vez en nuestras empresas o de las cosas que nosotros tenemos interés y queremos empezar a emprender, ¿no? Entonces, permítanme, voy a compartir mi pantalla ahorita para mostrarles la presentación y me confirman si todo se ve bien. Eh, Me pueden poner ahí por el chat algo para ver si se escucha y se ve bien la presentación. Debería de estarse viendo ahorita. Todo bien, Arlen. Ok, excelente. Bueno, voy a dar inicio con esto. Esta es la masterclass de Python. Mi nombre es Arley Paredes Espinosa. Soy nicaragüense. Y bueno, quiero empezar dándoles la bienvenida a este curso, a esta masterclass que vamos a empezar. Yo quiero contarles que soy economista y también soy científico de datos. Ya desde hace unos 3 años he estado trabajando en la industria de ciencia de datos como consultor para empresas que brindan consultoría tecnológica a diferentes empresas en diferentes industrias alrededor de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas de las compañías para las que he prestado servicio. Entre ellas pues, está Crowley, que es una operadora logística en la que estuve haciendo una consultoría muy breve. Y también en 2021 tuve la oportunidad, 2021 y 2022 tuve la oportunidad de trabajar para empresas de mucho prestigio como Electronic Arts, que es una empresa que desarrolla videojuegos. También estuve dando consultoría a Mattel, a una transnacional que se llama Essity, a Revlon, a Vic y actualmente soy Senior Data Analyst para Grupo Doca. Pero bueno, desempeño funciones de todo tipo ahí. Es como me dedico también al análisis de datos, pero también pues hago algunos proyectos de ingeniería de datos y otros proyectos más orientados al machine learning, a los pronósticos, a la ciencia de datos, cosas que voy a ir presentando más adelante. Bueno, como les comenté, soy economista, amo la econometría, que es el uso de matemática, estadística y programación para dar explicación a fenómenos económicos. Me gusta mucho la estadística, la programación y también el machine learning, claro que sí, y por eso es que pues me he empezado a introducir en todos estos lenguajes de programación y en este caso, en el día de hoy, como les comenté, vamos a hablar de Python, ¿no? Quiero que me sigan el hilo acá. Bueno, quiero comentarles algunos de los proyectos en los que he estado envuelto. He estado trabajando el año pasado en pronósticos masivos de demanda para la industria de retail en Grupo Doca. Desarrollamos ahí un proyecto con R y una herramienta de suite de ciencia de datos que se llama Alteryx, que es muy popular hoy en día, que sirve para automatizar flujos de trabajo. He estado también en implementaciones de Business Intelligence con Power BI y Tableau, así que mi experiencia no solo está limitada a Python, eh, y bueno, la creación de herramientas y algoritmos de Machine Learning basados en Python, ¿no? Que es ahí donde he estado usando Python para poder desarrollar algoritmos de Machine Learning orientados al Supervised Learning, pero también al Supervised Learning, que es un tópico un poco más avanzado. No lo vamos a ver en esta clase, pero solo se los comento. Y bueno, también hice un proyecto para COSEPIN, que es un proyecto de información pública
y COSEFIN es el Consejo de Ministros de Finanzas de Centroamérica, ¿no? Y eso está aquí en Internet, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí hay algunas de las tecnologías con las que suelo trabajar y con las que he trabajado. Aquí está Python, claramente, R, Power BI, Tableau. He usado mucho Git para controlar versiones, SQL y bueno, en mi última experiencia laboral aprendí a usar Alteryx, que es una herramienta fabulosa que ojalá en el futuro podamos enseñarle. Y bueno, introducción. Vamos a empezar a ver hoy qué es Python. Si hay algún ruido de fondo, me avisan para tratar de ver cómo resolvemos con el audio. Bueno, vamos a empezar con Python, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque yo sé que vienen muchos pensamientos a su cabeza y es algo que se está hablando muchísimo hoy en redes sociales con esto de la inteligencia artificial, con la ciencia de datos. Entonces la gente está queriendo saber qué es eso, Python. Entonces mucha gente ve Python como que fuera un conocimiento que está pegado al cielo y que solamente algunos pocos pueden tocar y que es algo que lo ven súper inalcanzable, pero no es así. Esta clase es para contarles que no es así, que Python es un lenguaje de programación como cualquier otro, pero que es de alto nivel, que es un lenguaje, esto quiere decir alto nivel, que es un lenguaje que puede ser leído y entendido por seres humanos, y los lenguajes de bajo nivel son aquellos que son difícilmente entendidos por seres humanos, pero que son fácilmente entendidos por computadora. Es un lenguaje interpretado y de propósito general, ¿no? O sea, Python no solamente sirve para hacer ciencia de datos o para hacer eh, inteligencias artificiales como ChatGPT, no, sino que Python sirve para hacer muchas cosas. Python puede ser usado para programar juegos, Python puede ser usado para desarrollar páginas web. Python puede ser usado para trabajar con datos en servidores, en ingeniería de datos y otro tipo de cosas. Es un lenguaje muy popular. Este lenguaje fue creado en los años 80 por Guido van Rossum, que es un holandés, y es fácil de aprender. Su sintaxis es simple, y lo vamos a ver. Y esto lo hace ideal para que personas que tal vez tienen un poco de miedo a programar y a esto de las computadoras, se vayan quitando ese miedo porque es un lenguaje y que te facilita mucho al ser muy entendible, que puedas empezar a practicarlo. Y bueno, te sirve para formarte como programador principiante, pero si vos lo querés llevar a un nivel más alto y ser alguien más experimentado, también Python es muy flexible para hacer esto. Entonces, vamos a seguir. Aquí hay algunas de las cosas para las que se utiliza Python, como les comenté. Python es un lenguaje que se utiliza para crear aplicaciones y para crear programas, software en general. Como cualquier otro lenguaje, sirve para hacer desarrollo web. Hace poco, el año pasado, salió una librería que se llama PyScript, que sirve para integrar Python con HTML, que es un lenguaje de estructura, cómo se estructuran las webs. Y bueno, Python también soporta el backend. Esto es cómo funcionan las webs, ¿no? Sabemos que toda aplicación tiene un frontend y un backend. El frontend es cómo se ve, es lo bonito que ustedes ven en la pantalla de su celular o de su computadora, pero detrás de eso bonito que se ve hay un montón de procesos de ingeniería de software que están por detrás, que se llama backend, que es como el servidor envía y recibe esos datos para mostrárselos de forma bonita a ustedes en la pantalla. Y también tenemos a la aplicación de ciencia de datos, que es en lo que yo uso realmente este lenguaje. Es una herramienta poderosísima para analizar datos, para crear gráficos, para limpiar datos, para transformarlos, para automatizar, que es una de las cosas que más adelante vamos a ver, pero en este caso automatizar procesos de datos. Y también para hacer aprendizaje automático o machine learning, como ya es un término muy popular que se está usando. Entonces, sirve para esto, también para desarrollar software, como les expliqué. Python puede usarse para
crear aplicaciones de escritorio con una librería que se llama Tkinter, pero también sirve para hacer juegos y hay muchos juegos que se crean en Python. Entonces, tiene Python un abanico de posibilidades que ustedes pueden explotar una vez aprendan las bases y los fundamentos de este lenguaje. Y como les comentaba anteriormente, ¿no? La automatización se puede usar para automatizar tareas que son repetitivas. Tal vez ustedes en su trabajo o en la universidad eh, tienen algún tipo de tarea que les lleva un buen tiempo hacer diariamente y ustedes dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer para que la computadora haga esto por mí? Bueno, pues, se puede hacer. Python brinda un abanico de herramientas que les puede permitir usar la lógica del lenguaje, un algoritmo para poder automatizar esas tareas y que ustedes tengan más tiempo libre para dedicarlo a otra cosa. Y también, pues, como en este caso, para educarse, Python es un lenguaje ideal para enseñar los conceptos básicos de la programación. Este lenguaje nos va a permitir comprender cómo es que funcionan los paradigmas de programación, porque en la programación hay diferentes formas de programar. Entonces, Python es un lenguaje que te sirve mucho para introducirte, a aprender qué es una variable, qué es un ciclo, qué es una lista, cuáles son las estructuras de datos, cómo puedes controlar el flujo de un programa, y también la programación orientada a objetos, que es un tema un poco más avanzado, pero que te sirve para desarrollar aplicaciones de alto nivel y que son muy funcionales. Entonces, Python es un lenguaje muy bueno para eso. Continuando con esto, hay herramientas que ya están hechas por la comunidad. Es decir, Python tiene una comunidad de personas como que somos nosotros los que programamos en este lenguaje, que creamos herramientas y las ponemos a disposición del público para que la gente utilice el código que nosotros programamos en sus propios programas, ¿no? O en sus propios procesos. Entonces, aquí traje 5 librerías que se conocen en el ambiente o en la comunidad de Python, que son Django, Scikit-learn, Pandas, Seaborn y Plotly. Entonces, Django, por ejemplo, es una librería, un framework que te permite poder crear rápidamente aplicaciones web porque ya tiene sus patrones de diseño establecidos. Entonces vos utilizas todo el código que ya creó la comunidad de Django para poder armar tu propio sitio web o tu sitio backend o tu aplicación web, ¿no? También está esta librería que es Scikit-learn, que esta Scikit-learn, si alguien está interesado en temas de Machine Learning, es la librería que debería de aprender. Entonces, Scikit-learn tiene un montón de herramientas de Machine Learning, es una de las que más conozco. Te permite aplicar un montón de procesos, regresiones lineales, regresiones logísticas, modelos Logit, Probit. Te permite hacer aprendizaje supervisado y no supervisado. Te permite hacer pipelines para automatizar todo el proceso de Machine Learning y muchos más análisis avanzados, ¿no? Es algo que todavía yo aún sigo estudiando. Entonces, es una librería muy, muy densa que que te permite hacer muchas cosas. Y también está Pandas, que es como el Excel de Python, ¿no? Esta librería de Pandas te permite crear objetos en formas de datos tabulares o manejar datos tabulares para que tú puedas crear tus propios procesos de limpieza de datos, de transformación de datos, y así puedas tener la data de mayor calidad y mayor comprensión. Y también hay otras librerías que se usan con pandas como Matplotlib, que es una librería para hacer gráficos bastante sencillos, pero bonitos e intuitivos, con los datos que ya extrajiste de pandas. Pandas también es una librería que está soportada por otra librería que se llama NumPy, igual que Scikit-learn es una librería que está siendo soportada por otra librería que se llama SciPy. Y bueno, entonces ustedes ven cómo estas herramientas son creadas a base de otro código que ya hizo otra persona, pero que la comunidad de Python lo comparte libremente para que si ustedes están interesados en hacer algo, lo hagan, ¿no? Y también aquí tenemos Seaborn, que es como el next level de Matplotlib, que es una librería más estilísticamente más bonita para hacer gráficos y todo este tipo de cosas.
Y también tenemos Plotly, que es una herramienta o una librería más avanzada para hacer dashboards interactivos. Hoy vamos a ver un ejemplo de Seaborn y Plotly y cómo podemos utilizarlos y las cosas que podemos crear, ¿no?, para hacer esto. Bueno, quiero comentarles que Mighty Services, estamos haciendo esta masterclass porque nosotros tenemos en mente lanzar un curso que va a durar 24 horas y queremos compartirles el plan de estudio. Entonces, queremos contarles que dentro del curso o el scope del curso que vamos a dar de introducción a Python, es un curso orientado para toda persona que tenga cero experiencia en el lenguaje, que diga, hombre, a mí me interesa mucho esto y yo quiero empezar a aprender Python y no sé el tiempo que me vaya a tomar. Y entonces alguien que está así, que necesita, o alguien que quiere mejorar, o alguien que diga, yo tengo ciertas nociones, yo sé que se puede usar esto, pero yo quiero entender y comprender cómo es que funciona el lenguaje. Entonces, este curso que estamos promocionando es orientado para ese tipo de personas, ¿no? Entonces, aquí hay algunas, aquí están los primeros 4 unidades que vamos a tomar dentro del plan de estudio. Lo primero es comprender los tipos de datos, cómo se utilizan, cómo utilizar números, cómo utilizar texto, cómo utilizar valores booleanos, cómo aplicar lógica. Eso es fundamental. Dominar el uso de condicionales, cómo aplicar condiciones dentro del lenguaje para tomar decisiones, perdón, dentro del programa, y también practicar la manipulación de cadenas de texto, la iteración de ciclos while y for, que es una cosa muy útil para poder hacer muchos procesos de automatización, y dominar la manipulación de estructuras de datos como listas, tuplas, diccionarios y conjuntos o sets. Yo sé que ahorita tal vez están escuchando esto y están diciendo, este muchacho me está hablando en un lenguaje antiguo que yo no puedo comprender, pero es normal si tal vez no tienen tanto conocimiento de Python, es normal que les pase, pero para eso, eso es lo que vamos a ver, ¿no?, dentro del curso, y ahí es donde vamos a empezar a comprender qué son estas palabras, qué son estos conceptos, para que cuando ustedes vayan al código no les parezca un jeroglífico egipcio, sino que ustedes puedan leer y entender qué está pasando, ¿no? Y también vamos a aprender a definir y utilizar funciones para modularizar el código. Esto es importantísimo para que no estemos escribiendo y reescribiendo el mismo código una y otra vez, sino que nos familiaricemos con estas funciones que pueden ser utilizadas. Así como les comenté lo de las librerías, que las librerías crean herramientas que otras personas pueden reutilizar. Para eso necesitas escribir, para crear una librería necesitas aprender de funciones, modularizar tu código para compartirlo con otra gente. Y eso es así es como funciona esto de las librerías. Y también vamos a familiarizarnos, vamos a dar un pequeño repaso de lo que es la programación orientada a objetos, cómo se crean los objetos, qué son los objetos, qué son las clases en Python. Y vamos a dar un repaso de eso. Como ustedes pueden ver, el enfoque o el scope, el alcance de este contenido es para que ustedes aprendan lo fundamental del lenguaje. Lo que todo programador de Python tiene que saber sí o sí. ¿Para qué? Para que ustedes tengan los conocimientos necesarios que les permitan enfrentarse a problemas de la vida real y ustedes puedan pensar o investigar cómo darle solución con Python, ¿no? Obviamente, como en todas partes, ¿no?, como en la universidad, como en cualquier clase, uno no le enseñan todo en la universidad, ¿no? Entonces, ojalá pasara así, que nos enseñaran todas las cosas, pero en honor a la verdad, uno debe saber, pues, de que a la universidad uno va y le enseñan cómo estudiar, cómo pensar, cómo investigar. Entonces, de esa misma forma, lo que nosotros pretendemos con este curso es mostrarles a ustedes o enseñarles a ustedes cómo ustedes pueden entender el lenguaje, para qué funciona y capacitarlos para que ustedes tengan esa independencia también de que a enfrentar retos usando Python, ¿no? Aquí está el certificado y el badge que vamos a poder conseguir una vez nosotros terminemos el curso.
El curso está orientado a hacer clases de todos los sábados y por 24 horas. Y bueno, no van a ser 24 horas del sábado, pues, o sea, pero son 24 horas extendidas en varios sábados. Y bueno, al finalizar el curso, satisfactoriamente, ustedes van a obtener su certificado y van a tener un badge que se va a generar por una página de internet, que ya tenemos un convenio con Mighty Services, y ustedes van a poder usar estos badges y estos certificados y los van a poder mostrar en sus redes sociales para que ustedes puedan comprobar a la gente o a las personas que están interesados en su perfil de que ustedes manejan Python, ¿no? Y que ustedes saben hacer cosas con Python. Entonces, veamos algunos ejemplos. ¿Qué les parece si vemos algunos ejemplos? Voy a dejar de compartir esta presentación ahorita y voy a mostrarles unos programitas que yo traje preparados para hoy, y voy a mostrarles y explicarles cómo es que podemos utilizar Python, ¿no? Esto que están viendo acá, si se está viendo bien, son hojas de Jupyter Notebooks que estoy mostrando en un programa que se llama Visual Studio Code. Visual Studio Code es un programa que sirve para programar cualquier tipo de lenguaje, Python, R, C++, lo que ustedes quieran programar. Entonces, Visual Studio Code es lo que estamos viendo aquí. Y voy a mostrarles 3 casos. El primer caso es un caso de análisis exploratorio de datos. Entonces, en este Jupyter Notebook vamos a hacer una exploración de datos, y Python te permite leer, transformar y explorar tus datos, ¿no? Entonces, con el código que les voy a mostrar, vamos a analizar el dataset IRIS, que es una base de datos que un biólogo británico llamado Ronald Fisher donó a la comunidad para que se pudiera utilizar para hacer muchos ejercicios, ¿no? Entonces, este dataset lo que contiene es información de un conjunto de datos de estas flores que se llaman iris. Entonces, el dataset contiene 150 registros y 3 clases o 3 especies de flores. Y aquí podemos ver que esta es la iris versicolor. Aquí te dice qué es lo que tiene la parte de la flor, es el sépalo y el pétalo. Entonces, cada especie que ustedes ven es un poco diferente. Y bueno, aquí está la descripción del dataset, cuántos registros tiene por cada especie y cuántos atributos tiene. Los atributos son, digamos, las columnas o las variables, las características que se recopilaron de la flor, ¿no? Entonces tenemos aquí la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Esas son las características que estamos recogiendo. Entonces aquí vamos a empezar el código de Python. No se preocupen si ahorita no entienden lo que está escrito aquí. Es normal, simplemente quiero mostrarles qué es la cosa que podemos hacer. Entonces aquí les voy a mostrar. Esta primera parte es el código donde importamos librerías. Entonces aquí estamos importando Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn, que son las librerías que les mencioné para que podamos hacer análisis de datos, ¿no? Entonces aquí voy a darle Run. Jupyter Notebook nos permite ejecutar el código en bloques. Entonces podemos ejecutar cualquier parte del código que nosotros queramos. Y lo primero que vamos a hacer ahorita es cargar un dataset que viene dentro, que es este iris, que viene dentro de la librería Seaborn. Entonces aquí cuando dice import Seaborn as SNS, SNS es un alias que le ponemos a la librería. Entonces le decimos, a partir de aquí, el código ahora va a reconocer esta librería como SNS. Entonces, con una función que se llama loadDataset, cargamos el dataset y ahí ya está cargado. Ahora, vamos a hacer algo. ¿Cómo sabemos que ya está cargado? Entonces vamos a mostrar las primeras filas del dataset con esta función. Vamos a decirle que nos imprima el head del dataset. Eso quiere decir que nos va a imprimir las primeras 5 líneas del dataset. Entonces aquí tenemos que la librería Pandas nos imprime la longitud del sépalo, la anchura del sépalo, la longitud del pétalo,
la anchura del pétalo y la especie. Esto es nuestro dataset. Son 5 columnas que trae esta información. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una descripción, información general de qué es lo que estamos viendo. Y vamos a hacer aquí con esta función iris.info, que es un método de la librería Pandas. Vamos a hacer una descripción de qué es lo que contiene el dataset. Entonces, si ustedes se fijan acá, el código nos arroja cómo se llama la columna y nos dice también cuántos registros tiene, que son 150, y nos dice que no hay nulos, porque el dataset está en muy buena calidad. Entonces, nos dice el tipo de datos también. Entonces, este tipo de datos float que se utiliza para datos que son decimales. Entonces, tenemos aquí que estas primeras 4 columnas son datos numéricos, decimales, y species es un dato de tipo object, que puede ser cualquier tipo de texto. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, queremos sacar estadística descriptiva. Por ejemplo, queremos saber la media, queremos saber la moda, el promedio de este dataset. Entonces vamos a utilizar el método describe de Pandas para poder sacar estas características. Entonces aquí podemos ver que el código nos arroja un summarize, un resumen de todas estas medidas y nos arroja el conteo de cuántos registros hay, el promedio, la desviación estándar, nos arroja el mínimo, nos arroja los rangos intercuartílicos, el 25%, cómo se distribuye, el 50%, el 75% y nos arroja también el máximo. Entonces, estos datos estadísticos descriptivos nos sirven mucho para saber cuánto es el promedio, por ejemplo, de la longitud del sépalo. Entonces, aquí vemos que en promedio es de 5.8. La anchura del sépalo es de 3. La longitud del pétalo es de 3.7 y el promedio de la anchura del pétalo es de 1.1. Entonces, así vamos conociendo con Python cómo hacer este análisis descriptivo. Vamos a generar un gráfico automático con todas estas variables y mire que solo estamos utilizando 2 líneas de código que son muy cortas. Y vamos a darle run a esto. Y si ustedes se ven aquí, lo que nos está mostrando automáticamente utilizando estas librerías de Matplotlib es estos gráficos de todas las variables numéricas que tenemos y cómo están distribuidas. Entonces aquí vemos, estas son las observaciones y aquí vemos la longitud del sépalo en el eje de las X, en el eje de las Y son las observaciones. Y vemos cómo se distribuye, ¿no? Entonces esto es muy útil si ustedes quieren hacer algún tipo de gráfico. Pueden verlo. Vamos a generar más gráficos. Y ahora vamos a hacer un gráfico más, un gráfico más general. Y vamos a utilizar esta función pairplot de Seaborn para poder generar un gráfico de correlación que me lo relacione por especies, porque si ustedes ven aquí está todo general, entonces no te dice nada de eso. Pero entonces yo quiero ver cómo está distribuido esto por especies. Vamos a darle run a esto. Tal vez aquí tarde un poquito más, pero lo va a generar. Acá está. Entonces, este gráfico de acá nos está mostrando una matriz de correlación de todas las observaciones que tenemos en nuestro dataset por especie. Y lo está separando en la leyenda por color. Entonces tenemos aquí en azul, todo lo que es azul, la especie de setosa. En anaranjado es la especie versicolor. En verde tenemos la especie virgínica. Y bueno, acá en el eje de las X tenemos primero que todo lo que es esta columna hacia arriba, en este eje es la longitud del sépalo. Igualmente en este eje de las X hacia arriba es la longitud, la anchura del sépalo, seguido de la longitud del pétalo y la anchura del pétalo. Entonces tenemos aquí esto. ¿Y esto con qué se está comparando? Bueno, como es un diagrama de correlación, si alguno de ustedes sabe estadística, debe saber que está comparando con otra dimensión numérica. Y la dimensión numérica que se está comparando son las que están aquí en el eje de las Y. Primero empezamos con el pétalo y la anchura, la longitud del pétalo, la anchura del sépalo y la longitud del sépalo. Entonces, todos estos que están acá al centro
que si ustedes ven son diferentes al resto, está comparando la misma variable con su misma variable, ¿no? Entonces, lo que está mostrando acá en el centro es una densidad de kernel y está mostrando cómo se distribuyen en sí mismas esas variables, ¿no? Entonces, al Vale. centro tenemos, ¿sí? Discúlpame, parece que hay una pregunta de Francisco. Ajá. Francisco, no sé si puedes comentar. Ah, ok, es que tienes la mano levantada, entonces, Bueno, puede ser un error. Un sí, es que saludo, tienes la Francisco. mano levantada, entonces pensé que tenía alguna consulta. Si tienen alguna consulta, muchachos, ya saben. Sin problema, Bueno, levantan la mano y yo le atendo la consulta, sin problema. O activan el gracias, Carlos. micrófono y hablen, no hay problema. Ok, volvamos al ejercicio que estábamos viendo. Entonces, bueno, acá podemos interpretar esto como cualquier diagrama de correlación. Podemos ver que, por ejemplo, la interpretación de este que está acá abajo, la anchura del pétalo versus la longitud del pétalo. Entonces, podemos ver que hay un patrón acá que la especie setosa tiene una anchura del pétalo baja y que también la longitud del sépalo es baja, ¿no? Y dependiendo de la especie, esto va cambiando. Entonces podemos decir que hay características que están muy marcadas para una especie y que las podemos diferenciar de otra especie. Entonces, gracias a estos gráficos y a los colores que nosotros estamos usando para diferenciar en la leyenda, podemos darnos cuenta de esas características que no son apreciables a simple vista, porque si vamos hasta arriba y vemos estas flores, y yo se las muestro a ustedes así, ustedes pueden decir, bueno, son las mismas flores, nada más que una está más pequeña, otra está más grande, pero no, yo les podría decir, son especies diferentes de flores. Entonces lo que estamos viendo es eso. Entonces este dataset nace de esa necesidad de conocer cuáles son las diferencias profundas que existen entre diferentes especies y que podemos encontrar al compararlas. También podemos evaluar la longitud del sépalo contra la longitud del pétalo y vemos que se repite un patrón, que es que la setosa tiene una longitud del pétalo bastante baja y al igual que la longitud del sépalo. Entonces, en diferentes especies estas características se van distribuyendo de forma diferente. Y eso nos permite poder hacer un análisis exploratorio de estos datos que tenemos, más allá de solo los números o las cosas que tenemos como arriba, ¿no? Que teníamos estos gráficos que son bastante sencillos, que son bastante simples, pero que también pueden ser útiles. O que tengamos esto aquí, ¿no? Que es una tablita y que la gente pues se pone a leerla, pero no me dice mucho. Pero si venimos y hacemos un gráfico más así, más con colores, y nos ponemos a analizarlo detenidamente, podemos ver que existen cosas que al ojo humano no son apreciables, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el análisis y ahora vamos a usar otro tipo de gráfico para esto que se llama boxplot o gráficos de caja, ¿no? En español. Entonces vamos a correrlo. Y aquí tenemos un gráfico que nos está dando una comparativa entre las especies. Si ustedes ven acá en el eje de las X dice setosa, versicolor y virgínica. Y en el eje de las Y tenemos la longitud del sépalo. Entonces tenemos aquí estos gráficos que son aterradores. Cuando yo llevé estadística, muchos de mis compañeros les aterraba, incluso a mí también, porque hubo una época donde no sabía tanta estadística. Entonces, pero vamos a interpretarlo. Estos gráficos son bastante sencillos de explicar y son muy importantes. Los gráficos de caja tienen la siguiente composición. La línea que está al medio nos indica cuál es el promedio de la distribución de los datos. Entonces, por ejemplo, si agarramos la especie versicolor, podemos decir que el promedio de esta especie anda entre 5.7 o 5.8. Si nos vamos arriba y lo vemos por especie el promedio, vamos a ver que eso es así. Ahora, en la caja que está adentro, el rango inferior de la caja, esta línea que estoy apuntando con el mouse, es el 25% de la distribución de los datos. Entonces,
Este es el primer rango intercuartílico, le llaman. Entonces, el 25% de los datos se acumula aquí, alrededor del 5.3 por ahí. Y el rango superior de la caja es el 75%, que es el segundo rango intercuartílico. Entonces, este que está acá debe andar como en unos 6.3 o 6.4 por ahí. Y el rango de abajo obviamente es el 0% y el rango de arriba es el rango superior o máximo, que es el 100% de la distribución. Ahora, si ustedes se fijan, hay algo raro en este verde, que es que tiene una mancha aquí. ¿Será que está sucia mi pantalla o será que se dañó el código? No, nada de eso. Estos puntos que están afuera de los boxplots usualmente se utilizan para identificar anomalías en los datos. Entonces, este punto negro que está acá, que es un diamante, es un outlier, como le llaman en inglés, a todo dato que se escapa o que es atípico a toda distribución de una muestra estadística. Entonces, estos boxplots nos pueden servir para entender cómo es que están distribuidos, que esto es muy similar a esto, nada más que a estos que son así de líneas y de distribución, nada más que acá lo estamos viendo en este formato de caja. Igualmente, si lo hacemos acá estamos viendo la anchura del sépalo. Si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, la longitud del sépalo virgínica es el que tiene el sépalo más largo. Pero acá, en la anchura del sépalo, la especie que más largo tiene el sépalo o más ancho tiene el sépalo, ya no es virgínica, sino que es setosa. Entonces vamos viendo cómo existen esas claras diferencias y tal vez la que más se mantiene es versicolor, ¿no? Que es como la que está más, se le nota menos cambio de diferencia. Ahora, hagamos otro gráfico, el petal length. Veamos la longitud del pétalo. Aquí vemos que virgínica tiene una longitud de pétalo mucho mayor que la de setosa. Entonces, setosa es la que está con el pétalo más pequeño. Y si vamos a hacer otro gráfico, que es este que está acá, la anchura del pétalo, vemos que aquí, por ejemplo, las características se mantienen. Setosa es la que está más acá y virgínica es la que tiene más ancho el pétalo. Entonces, son características que podemos ir sacando con estos gráficos que nos pueden ser de utilidad. Ahorita les estoy mostrando este ejemplo de iris que es del libro, pues, o sea, esto es muy popular. Pero imagínense que ustedes quieran, no sé, en su trabajo, ver cómo se distribuyen las ventas entre sus clientes, por ejemplo, o entre empresas, o que estén haciendo algún estudio de su universidad y quieran saber cómo se está distribuyendo alguna variable numérica entre alguna variable categórica. Entonces, eso es muy útil, ¿verdad? Bueno, sigamos con este ejercicio. Ahora les quiero mostrar que no solamente podemos hacer estos gráficos así, que son estáticos, como imágenes, son muy bonitos, está increíble, lo pueden poner donde ustedes quieran en sus trabajos, pero tal vez ustedes dicen, bueno, es que yo aquí estoy un poco más avanzado y yo necesito hacer algo más fancy, algo que la gente quede impresionada cuando lo vea, entonces podemos utilizar otras librerías, ¿no? Otras librerías como el caso de Pyplot, perdón, Plotly, aquí está mal escrito, esto es Plotly. Corregir. Entonces, Plotly es una librería que podemos utilizar para generar gráficos interactivos. Entonces, acá en este código, yo sé que ustedes ahorita dicen, bueno, yo no entiendo lo que está pasando ahí. Eso para mí puede ser un lenguaje desconocido. Y lo es, tal vez lo es. Tal vez hay alguien que sabe más que yo aquí de Python, ¿verdad? Pero vamos a correrlo. Es normal, ahorita no interesa que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Ahorita lo que quiero es mostrarles qué pueden hacer con este código. Entonces, si ustedes se fijan acá, hemos creado con estas líneas de código, que son 39 líneas de código, un gráfico interactivo. Y este gráfico, lo que nos está mostrando aquí para explicarles, es una comparación entre el PIB per cápita, que es una variable económica que mide cómo se distribuye el PIB o lo que produce enteramente una nación entre la cantidad de habitantes. Y aquí en el eje de las Y estamos viendo la life exp, que es la expectativa de vida, de con cuántos años
cuando vos nacés, cuántos años se espera que viva un ser humano, ¿no? En promedio en esos países. Entonces, aquí vemos que la leyenda dice que está siendo analizado por continente. Entonces, si yo cliqueo acá, perdón, esto funciona como un filtro. Entonces, si yo clico acá, podemos desactivar todos estos y dejar solo Asia. Entonces, si vemos acá todos lo que nos han quedado son puntos de ese color y podemos ver que este grande es China, porque el círculo está dado por el tamaño de la población. Entonces, dependiendo del tamaño de la población, nosotros podemos ver el nombre del país, el continente, cuánto tiene de PIB per cápita y cuál es su esperanza de vida. Por ejemplo, China tiene $400 de PIB per cápita, una esperanza de vida de 44 años y una población de 556 millones de habitantes, creo que dice ahí, sí. China es un país muy grande. Pero esto es para el año 1952. Hagamos un ejercicio. Yo quiero saber cómo está China en el 2007. Entonces yo puedo seleccionar acá en el 2007 y puedo ver cómo ha cambiado China. Y aquí está China, que sigue siendo el más grande. Entonces, ahora ya no tiene $400 de PIB per cápita, sino que tiene 4,000, casi $5,000 de PIB per cápita. Que pasó la esperanza de vida de 44 años a 72 años. Y que su población incrementó en más de 1,000 millones de habitantes. Entonces, estos gráficos nos permiten hacer este tipo de cosas. Y si ustedes quieren ver el proceso de cómo pasó China de eso a esto, podemos verlo aquí dinámicamente. Entonces, aquí ponemos el 57, aquí ponemos el 62, aquí ponemos el 67, aquí ponemos el 72, aquí ponemos 1977, aquí ponemos 1982, aquí ponemos 1987 y vemos cómo va moviéndose el gráfico. Y vemos cómo China también va avanzando y va acercándose cada vez más a estos países de Europa, de América, donde la esperanza de vida es mucho mejor. Y vemos esa historia que está sucediendo, ¿no? Que es como los países, y no solamente China, sino los países de Asia. Muchos países como la India, Singapur, Japón, que en su momento, en 1952, eran países extremadamente pobres, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día son potencias económicas, ¿no? Entonces, esto es muy útil si ustedes se dedican a tal vez algún tipo de negocio que está relacionado a Business Intelligence y eso, pueden verlo. Otra cosa que les quería mostrar, bueno, quiero compartirles pantalla ahora de mi navegador web, porque quiero mostrarles también un proyecto que yo tengo en Internet, que ustedes lo pueden consultar, que es la página web de COSEFIN. Yo desarrollé una consultoría para COSEFIN, que es el Consejo de Ministros de Finanzas Públicas de Centroamérica. Y acá en esta página ustedes pueden ver un dashboard de Power BI donde yo creé estas tablas. También tiene gráficos donde pueden consultar información pública. Pero hay una parte que quiero mostrarles que es esto, que se llama gráfico reloj, por ejemplo, que es un gráfico que no se parece igual al resto, ¿no? Por ejemplo, si vienen acá a deuda pública, ustedes pueden ver qué porcentaje de deuda tienen los países y cuánto es que están debiendo, ¿no? Perdón, pero si se vean este gráfico de reloj, ustedes pueden notar que este gráfico es un poco diferente, porque este gráfico no es un gráfico hecho en Power BI, sino que es un gráfico hecho en Python. Ustedes ven acá, ustedes pueden ver que dice producido por Plotly JS, que es una extensión que se usa para Python en Power BI basado en JavaScript. Entonces, esto lo creamos en eso y lo pusimos acá, ¿no? También está aquí, hay por ejemplo, gráfico que está muy bonito, que es, por ejemplo, que muestra el balance de relación de deuda entre el porcentaje del PIB y el balance primario entre el PIB, y podemos ver cómo va evolucionando estas variables hasta acá. Si ustedes son economistas, pueden entender mejor esto y se los recomiendo que lo revisen. Y bueno, es muy útil, ¿no? Ok, entonces vemos que también Python no solamente es una cosa que ustedes pueden hacer en solamente Visual Studio Code o directamente en su escritorio, sino que también es una cosa que pueden hacer también en Power BI o en otras herramientas. Se está viendo, ¿verdad? Todo esto, porque
cambié a Visual Studio Code y no sé si se está presentando solo una pestaña. Ahorita estoy presentando un código que se llama segundo caso, que es el que vamos a ver a continuación. Y no sé, permítanme revisar. Voy a compartir mejor mi pantalla. Ahí. Ok, entonces, aquí tenemos otro caso que es el segundo caso.py. Este código, ya terminamos el primer caso, que es el de exploración de datos, pero ahora vamos a mostrarles otras cosas que podemos hacer en Python. Vimos que estábamos utilizando un programa que se llama Jupyter Notebooks, que nos permitía poner el código en bloques y eso se ejecutaba. Pero ahora vamos a usar otra cosa, que esto es puramente un Python script, que es el código en un archivo que termina en .py y que puede ser ejecutado por nuestro computador para realizar una tarea determinada. Entonces, este segundo caso lo que hace es un programa que nos puede traer cualquier sitio de Internet en cualquier fecha que nosotros queramos. Entonces vamos a ejecutarlo para que veamos cómo funciona. Entonces aquí se me abre una terminal. Usualmente los programas de Python se abren en terminal para probarse. Y dice, escriba el URL del website. Entonces, no sé si a ustedes, pero a mí me gusta el fútbol bastante. Entonces yo me voy a ir a una fecha muy icónica, que es reciente del fútbol. Dice, escribe el año, el mes y el día de esta forma, like 2015-06-13. Entonces vamos a escoger una fecha muy importante para la historia del fútbol, que es el 12 de diciembre de 2022. Y al ejecutar esto en la terminal, nos va a abrir una página de un diario deportivo y nos va a hacer una consulta a un archivo web que se llama Wayback Machine. Y esto nos va a mandar al diario del 18 de diciembre de 2022 y que es el día donde Messi ganó la Copa del Mundo, ¿no? Es un ejemplo muy futbolero pero podríamos utilizar cualquier otra fecha u otro sitio web para poder consultar esta información que es histórica y que está en línea, utilizando esas pocas líneas de código de Python, ¿no? que también viene bien para poder hacer un jueguito ahí. De repente estamos aburridos. Bueno, vamos a seguir y quiero mostrarles otra aplicación que podemos hacer con Python. En este caso vamos a ver un juego que se llama el juego del ahorcado, que esto seguramente ustedes lo jugaron cuando eran pequeños o tal vez alguien lo juega por ahí, pues casualmente. Y entonces este programa que está aquí, que es un programa mucho más largo, con 218 líneas de código, es una adaptación del juego del ahorcado de adivinar palabras letra por letra en tantos intentos hasta que terminas ahorcado, ¿no? Entonces se llama Hangman Game, también en inglés. Y vamos a ver cómo es que podemos hacer eso. Este código que está aquí, que es muy largo, o sea, tenemos que sentarnos a revisarlo con atención, pero eso no es el propósito de esta masterclass, sino mostrar qué cosas se puede hacer. Vamos a correr este código y vamos a ver qué es lo que nos abre. Miren, nos abre esta terminal y dice, bienvenido al ahorcado, se elegirá una palabra al azar y debes intentar adivinar la palabra correctamente, letra por letra, antes de que se te acaben los intentos. Buena suerte. Entonces dice, tenemos 10 intentos. Entonces dice, seleccione una letra de la A a la Z. Entonces podemos empezar con alguna letra. Si tienen alguna letra, la pueden dejar en el chat ahí para ir probándola. Yo voy a probar con las vocales primero. A. Y ahí dice, te quedan 9 intentos. Entonces vemos que ya nos pusieron ahí como quien dice la soga. Vamos a poner la E. Entonces dice, te quedan 8 intentos. Vamos a poner la I. Entonces ya vimos, todavía me quedan 8 intentos. Hay una I dentro de la palabra. Vamos a poner la O. Ok, tenemos una O. Vamos a poner la U. Entonces ahí ya acabamos de acertar 3 seguidas. Eso es bueno. Vamos a poner la M. No hay M. Entonces ya nos pusieron un brazo. Vamos a poner una P. Tampoco. Vamos a poner una L. Ok. Huillo dice. Vamos a ver. Me parece que puede ser cuchillo la palabra. C. Ojo, esta palabra no es que yo me la sé, ¿eh? No es que yo me la sé. Esta palabra, si vamos aquí al código, para que no crean que esto está preparado.
Lo que pasa es que Python, hay una librería que se llama Random, que ustedes al ponerle aquí cualquier palabra, Python lo que hace es seleccionar una palabra al azar, ¿no? Entonces no la pone. Vamos, tal vez ya la leyeron la palabra o tal vez es muy evidente, pero vamos a seguir. Vamos a ver. Es cuchillo la palabra, obviamente. Vamos a poner ahora aquí. Ay, perdón. ¿Qué dice? Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a poner la H. Entonces, cuchillo. Te queda un intento. Entonces, debe ser una plural, ¿no? Cuchillos. Ok, felicidades. Cuchillos fue la palabra. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no completo la palabra? Bueno, el programa me hubiera dicho, bueno, ya perdiste, y si hubiera este dibujito que está aquí, se hubiera completado. Y aquí lo vamos a probar, dice, ¿te gustaría volver a jugar? Responde Y para volver a jugar. Te voy a dar Y. Entonces voy a escribir 10 letras así, en el orden del teclado, hasta que se me acaben los intentos. Si ustedes ven, ahí van acabándose los intentos. Y ahí está, se forma el dibujito y dice qué mala suerte, la palabra era álgebra. Entonces perdimos, ¿no? El juego. Entonces, este tipo de juegos se pueden hacer con Python, que son ejercicios que tal vez ustedes digan, bueno, eso no me parece muy útil, pero son ejercicios que te ayudan a mejorar como programador porque te ayudan a desarrollar tu mente, tu lógica. Yo siempre digo que aprender a programar es como ir al gimnasio. Uno cuando va al gimnasio no va a levantar, digamos, 45 libras, 45 de cada lado en press de banca, o va a levantar un peso excesivo como los fisicoculturistas, no. Uno empieza con los pesos suaves, con los ejercicios básicos, hasta que uno va llegando a un nivel más avanzado. Y así es con todo prácticamente también. En la vida, en cualquier carrera, uno empieza con lo básico hasta que va llegando a dominar un nivel y después ya puede meterse a hacer cosas más complicadas. Mucho gusto, muchachos. Bueno, esto es parte de lo que somos Mighty Services. Nosotros también ofrecemos servicios de asesorías, brindamos también, aparte de los cursos. Esto es una muestra de lo que nosotros vamos a estar impartiendo en las clases de Python. Adicional a esto, nosotros también tenemos otro tipo de cursos como de Power BI, de Excel, cursos de publicidad digital, cursos de finanzas que están en proceso y que ya pronto los vamos a empezar a impartirlos. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer a través de este chat o bien a través del WhatsApp, del grupo de WhatsApp que está habilitado. Arley, no sé si tienes algo más. Sí, bueno, si tienen alguna duda ahorita de lo que vimos, sobre el curso, sobre el código, si tienen alguna duda respecto a en qué cosas les va a ayudar Python, pueden levantar la mano ahorita y pues yo les despejo cualquier duda. Sí, recuerden de que el descuento es únicamente a las personas que participaron en esta masterclass. Va a estar vigente por una semana y cualquier consulta me pueden escribir directamente. Por aquí hay una consulta. Correcto, ya Arlen la está contestando. ¿De dónde son ustedes? Bueno, la empresa está radicada en Texas, Estados Unidos, pero pues tenemos parte de los docentes y de los participantes o de los miembros de la empresa estamos acá en Nicaragua. Ya nosotros tenemos presencia a nivel regional y también somos partner de Microsoft. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Ok, las Ok. sesiones serán de 8 a 12, si no me equivoco, Arlene. Así es, así es. El banner, les voy a mandar el plan de estudio para que lo vean ahí. Y sí, serían 6 horas por sábado, empezaría 8, 9, vamos a hacer un break de 15 minutos, después otras horas, hacemos otro break como a las 12 para almorzar y después seguimos hasta las 12. Entonces va a ser un curso bien intenso, bien cargado, pero que va a ser muy, muy bonito. Aquí hay otra pregunta que la voy a leer de Jean Palacios. Dice,
Me gustaría meterme al mundo de la ciencia de datos. ¿Hay algún camino que me recomiende seguir en cuestión de cursos o temas que aprender? Bueno, claro, Jean, con mucho gusto. Mira, esto va a depender mucho de tu background y de tu nivel. Entonces, ciencia de datos es un tema muy extenso también. O sea, no veamos ciencia de datos como una cosa unívoca, sino como algo que tiene muchas áreas en las que desempeñarse. Entre la ciencia de datos está el análisis de datos, está el análisis de negocio, el business intelligence, la ingeniería de datos, está también la ciencia de datos como machine learning y todas estas cosas. Entonces, si querés introducirte a algún tipo de este campo, puedes empezar con herramientas como Python, por ejemplo, con este curso, o puedes optar por algo como Power BI o como Excel. Incluso Excel, podrías tomar un curso de Excel para poder introducirte en la ciencia de datos. También puedes aprender herramientas como SQL, puedes aprender herramientas como R también, que es otro lenguaje de programación que es muy similar a Python. Entonces es muy amplio, pero sin duda, pues si querés empezar con buen pie y empezar con algo que sea muy demandado, Python es el perfecto lugar para iniciar porque tenés una herramienta que te puede abrir las puertas para hacer todas esas cosas que mencioné. Puedes hacer visualización de datos, puedes hacer analítica, puedes hacer limpieza de datos. Y después, si te gusta más el heavy metal, te metes a machine learning, a deep learning, a cosas más avanzadas, que eso está muy cotizado hoy en día. Y pues, ¿qué más decir? Vamos a ver otras preguntas. Aquí las voy a atender. Dice, Por aquí te comentan, desarrollo web, ¿qué tienen? Dice, Python para desarrollo web, ¿qué tienen? Python para desarrollo web no es un curso que estemos ahorita brindando. Estamos empezando con este curso de introductorio porque queremos, primero, de este curso fundamental, hacer un path o un track de ciencia de datos. Entonces, el curso que seguiría sería como librerías en específico. Entonces, vamos a ver en específico Pandas, NumPy. Vamos a ver librerías de visualización como Matplotlib, que son librerías meramente para análisis de datos. Pero si existe interés de aprender Python para desarrollo web, podemos ver en dependencia de la demanda del mercado cómo tratar de abrir un curso específico para desarrollo web. Hay cursos que están orientados a herramientas como Flask, Django, dentro de Python, que son librerías que mencioné, que pueden servirte para iniciar en el desarrollo web también. A ver, las clases son virtuales, sí, 100%. Los sábados. Yo estoy trabajando de lunes a viernes, entonces los sábados es el día que tengo free para esto. Entonces sería virtuales. Yo trabajo desde mi casa también, entonces es como estoy remoto todo el tiempo. Entonces sí, yo encantado de atenderles virtuales. Dice, bueno, ya creo que le respondí esa pregunta de desarrollo web a Francisco. Dice Michael Páez, ¿se debe usar Visual Code para el curso o PyCharm? ¿Alguna diferencia? Muy buena pregunta, Michael. Vea, es que no hay ninguna diferencia. A mí me gusta más Visual Studio Code porque te permite integrar herramientas como Jupyter Notebooks, tiene extensiones, el código se ve más bonito, hay herramientas de Python que te corrigen si cometiste algún error, te hace más fácil la vida. Pero Python lo puedes programar incluso hasta en un bloc de notas. Es decir, puedes crear el código en un bloc de notas, lo guardas con una extensión .py y lo ejecutas en tu consola, en la terminal de tu computador y el código te va a correr. Entonces, Python, Visual Studio Code, PyCharm. PyCharm también es una suite de escritura de código más orientada a Python que también está perfecto. Yo no soy tanto de PyCharm, sino más de Visual Studio Code. Entonces, ahí podemos iniciar en Visual Studio Code, pero podemos utilizar Sublime Text, podemos utilizar Notepad++. Entonces, el curso, no se preocupen por eso, vamos a tener todas las herramientas para que ustedes puedan programar en Python sin ningún problema. Bueno, Jan, muchas gracias. Un saludo, Jan. Dice Francisco Javier Murillo Vázquez. ¿Dónde y cómo pagar el curso? Bueno, podés contactarte con Alejandro. Ahí en el grupo que hicimos de WhatsApp, ustedes pueden escribir y Alejandro les va a estar atendiendo con mucha amabilidad. Y bueno, él les va a mandar, creo, la información de facturación. Y bueno, es
no hay ningún problema con eso. Ok, entendido, perfecto. Muchas gracias, Michael, Francisco. Estamos a la orden. Cualquier otra duda que tengan, ya son las 11, entonces para que, yo imagino que ya tienen hambre y van preparándose para almorzar. Entonces, si no hay más dudas, creo que ahí podemos dejarlo. Espero que haya quedado muy clara la información del curso de nuevo, gracias, la verdad, a todos por el descuento. Hay mi descuento. Sí, los que están Claro acá que sí. tienen garantizado el descuento. El curso, el precio es de 150, pero por estar acá es un 20%. Creo que Cintia está escribiendo algo. Vamos a ver. Muchas gracias a vos, Cintia. Un gusto. Un gusto a todos. Muchas gracias por estar en el curso, en esta masterclass. No sé si hay algo más, Alejandro, o ya podemos ir terminando. No, de hecho ya estamos matriculando a algunos de los que participaron en la clase. Les agradecemos mucho su atención. Sabemos de que la calidad de educación que estamos brindando es superior. Tenemos docentes de amplia experiencia y pues agradecemos la confianza que nos están brindando y abriendo pues estas puertas para brindarles nuestro conocimiento a ustedes. Igualmente, muchas gracias a todos los que asistieron hoy. Estoy muy agradecido. La verdad es que es una experiencia muy linda estar en una masterclass y también dar este curso que vamos a empezar a impartir. Y pues yo espero que se matriculen la mayoría que puedan y que pues que aprendamos todo. Pero yo también voy a aprender de ustedes. Bueno, pasen un excelente día y nos vemos en una próxima masterclass o en el curso. Pasen buen día. Chao. Buen día. Bye.